Siempre me dijeron que el dinero no lo es todo, pero es muy fácil olvidarlo cuando tu esposo es uno de los directores ejecutivos más exitosos del mundo y te encuentras sentada en una mesa con personas que alguna vez se burlaron de él, lo descartaron como un inmigrante pobre y ahora están invadiendo su espacio personal, pidiendo autógrafos y consejos. En ese momento, me di cuenta de que todas eran las mismas personas que nos habían negado apoyo cuando más lo necesitábamos. Pero, ¿qué sucede cuando todo lo que han estado persiguiendo de repente se escapa? Mi nombre es Rosángela Ricci y nací con una cuchara de plata en la boca, como dicen, aunque no me di cuenta de inmediato. En la infancia, todo me parecía normal. Como la mayoría de los niños de mi edad, tenía mi propia habitación llena de peluches, padres cariñosos y un hermano mayor con quien habitualmente competía por atención y afecto. Pero a medida que crecía, comencé a comprender que mi infancia aparentemente ordinaria era todo lo contrario. Cuando creces rico, piensas que todos viven de la misma manera que tú. El mundo parece ser un lugar sin problemas ni dificultades. Todo lo que necesita está siempre a su alcance, y sus deseos y necesidades son simplemente una cuestión de conveniencia y elección. Nuestra familia era propietaria de la cadena de farmacias más grande del estado. Ritchie Pharmaceuticals no era solo un negocio, era el legado de mi abuelo. Él fue quien lo construyó desde cero, y durante un tiempo, todo lo que sabía sobre el mundo estuvo ligado a ese nombre. A pesar de su apariencia severa y su hábito de trabajar hasta altas horas de la noche, mi abuelo era un hombre con una creencia inquebrantable en el éxito, un hombre que transmitió su pasión por el negocio a mi padre. Mi padre, David Ritchie, heredó el negocio familiar cuando yo aún era un niño. Lo recuerdo vívidamente cuando volvía a casa del trabajo. Su traje impecable, sus modales refinados, su costosa corbata siempre estaba ligeramente suelta alrededor de su cuello, y sus ojos brillaban con el fuego de un ganador. Nunca se durmió en los laureles. Incluso durante la cena, cuando nuestra familia se reunía, él no podía dejar de lado el trabajo. Otro trimestre récord, decía, agitando su copa de vino con el dedo. Como siempre, las ganancias son más altas que el año pasado. Mi madre, Melvolia, se sentó a su lado, asintiendo con aprobación mientras se ajustaba su collar de perlas. Su brillo impecable complementaba perfectamente su comportamiento pulido. Nunca la escuché criticar a mi padre por su constante preocupación por el trabajo. Simplemente se entendió. Mi madre siempre me dijo que el negocio era algo que debía transmitir a mis hijos. Si bien participé en las operaciones de la compañía, no podría decir que compartía su entusiasmo. Mi hermano mayor Amerigo, por otro lado, había perdido interés en los juegos infantiles a la edad de 12 años, atraído en cambio por la arqueología. Trató de contarme sobre civilizaciones antiguas y excavaciones, pero cuando era niño jugando con muñecas, apenas podía captar su pasión. Simplemente no lo entiendes, Rosángela, solía decir, subiendo las escaleras con una pila de libros. Estás ocupado con muñecas, mientras yo estoy estudiando el pasado de la humanidad. Yo, sin embargo, siempre fui más práctico. Aunque me sentía atraída por actividades más femeninas, gradualmente me di cuenta de que era mucho más importante para mi padre que me convirtiera en parte de su negocio. Disfruté ayudando en las farmacias. Rápidamente memoricé los nombres y preferencias de nuestros clientes habituales. Cuando tenía 14 años, podía recitar todo nuestro inventario como si leyera música. Mi padre, al darse cuenta de la fluidez con la que navegaba por este mundo, a menudo me elogiaba. Esa es mi chica, decía, y me sentí orgulloso de su reconocimiento. Él siempre esperaba más de mí. Recuerdo una cena en la que dijo, un día todo esto será tuyo. Y me gustó. Me gustaba la idea de ser yo quien continuara con el legado familiar. En esos momentos, me sentí parte de algo más grande que ser la hija de David Ritchie. Era un mundo de éxito, un mundo donde todo seguía las reglas, donde cada detalle tenía su lugar. Amerigo, sin embargo,
se absorbió cada vez más en la historia y la arqueología. Su ambición de convertirse en erudito nunca me inspiró mucha admiración. No podía entender cómo alguien podía preferir libros polvorientos y excavaciones antiguas a dirigir un negocio rentable. Cuando finalmente anunció que planeaba estudiar arqueología en la universidad, la casa cayó en un tenso silencio. Estábamos cenando en el comedor formal debajo de una lámpara de araña de cristal que valía más que la mayoría de las casas. Esa cena está grabada para siempre en mi memoria. Mi padre estaba furioso cuando Amerigo declaró su intención de convertirse en arqueólogo. ¿Estás planeando pasarte la vida cavando en la tierra? Él estalló. Su tenedor hizo ruido contra el plato de porcelana y pude sentir la tensión en la habitación como si fuera una fuerza tangible. Mi madre, que siempre se esforzaba por mantener la armonía, frunció los labios, aunque sus ojos traicionaban su acuerdo con mi padre. Amerigo parecía imperturbable. Él respondió con calma. Ya me aceptaron en el programa. El profesor Anderson dice que tengo un potencial real. A pesar del continuo arrebato de mi padre, Amerigo se mantuvo firme. Levantándose de la mesa, agregó: Entonces no me involucraré en el negocio. Fue un momento que lo cambió todo. A partir de ese momento, toda la atención y las expectativas de mi padre cambiaron hacia mí. Ya no era solo el plan de respaldo, yo era el futuro de Richie Pharmaceuticals. La presión era intensa, pero la disfruté, o al menos pensé que lo hice. Las expectativas de mi padre ahora estaban fijadas en mí, y sentí el peso de cada mirada, cada palabra, como si todos sus esfuerzos estuvieran enfocados en convertirme en la sucesora ideal, una mujer capaz de continuar con el negocio familiar que tanto significaba para él. Al mismo tiempo, comencé a ver esto no solo como mi deber, sino como un privilegio. Podría convertirme en la persona que él quería que fuera. Y a medida que me embarqué en ese camino, sin dudas ni dudas, la universidad se convirtió en mi nuevo mundo. La universidad era todo lo que había soñado: niños prestigiosos, competitivos y llenos de fondos fiduciarios como yo. Todos éramos muy similares, pero había algo cautivador en esa similitud, como si todos perteneciéramos a un club exclusivo donde importaba menos lo que podías hacer y más lo que ya tenías. Mi ropa de diseñador y mi tarjeta de crédito Platinum, símbolos de mi estatus, se convirtieron en partes integrales de la imagen que creé para quienes me rodeaban. Todo en la universidad tenía que ver con el éxito, con esforzarte no solo por aprender, sino también por asegurarte de que tu nombre fuera recordado. Fue entonces cuando conocí a Vincenzo. Sucedió en la biblioteca del campus. De todos los lugares en los que podría haber estado, ahí es donde estaba, luchando con una tarea de codificación y luchando contra un flujo incesante de errores que no pude solucionar. Estaba al borde de un ataque de nervios, murmurando maldiciones en voz baja y tratando desesperadamente de averiguar dónde me había equivocado. Entonces, de repente, me fijé en él. Estaba sentado en la mesa junto a la mía, sus atentos ojos marrones fijos en mi interminable mecanografía y frustración. Y luego habló. ¿Necesitas ayuda?, preguntó, deslizándose sobre la silla a mi lado. Su acento apenas se notaba, sus ojos notablemente amables. Había algo en su mirada que me hacía sentir como en casa. Él era brillante. Tenía una beca completa para estudiar informática y era el mejor de su clase. Los profesores a menudo usaban sus proyectos como ejemplos, y los estudiantes prácticamente lucharon por trabajar con él en tareas grupales. A pesar de su popularidad, se mantuvo humilde, casi tímido. Pasaron 3 sesiones de café antes de reunir el coraje para preguntarle sobre su pasado. Cuando me dijo que sus padres habían emigrado de Siria cuando él era niño, que su padre trabajaba como guardia de seguridad y que su madre limpiaba casas, me quedé atónito. Vincenzo habló de ello sin rastro de autocompasión. Explicó cómo había aprendido a programar por sí mismo en una computadora portátil vieja a partir de los 12 años
y había contratado trabajos independientes para ayudar económicamente a su familia. Me di cuenta de que nunca había encontrado algo así. Nunca había tenido que preocuparme por las facturas o el futuro. Mis padres manejaban todo eso por mí. Fue un privilegio, pero que ahora se sentía extraño. Un mes después, empezamos a salir. Vincenzo era diferente de todos los chicos ricos con los que había crecido. Él no me abrió puertas debido a lecciones obsoletas de etiqueta. Lo hizo simplemente porque era genuinamente educado y amable. Cuando salíamos, era a pequeños restaurantes familiares en lugar de lugares llamativos con vistas a la ciudad. La comida en esos lugares era increíble, auténtica, sin pretensiones, como el propio Vincenzo. Los dueños del restaurante lo conocían por su nombre, lo que decía mucho sobre el tipo de persona que era. Pasaron 6 meses y un día Vincenzo me propuso matrimonio. No fue un momento grandioso y espectacular con un diamante gigante, como podría haber esperado de alguien en mi mundo. Me dio un simple anillo de plata que había guardado para sí mismo, sin pretensiones ni ostentación. El anillo era perfecto, era sincero, al igual que Vincenzo, y no pude evitar sentir que mi amor por él se profundizaba. Mi padre se emocionó cuando le dije que estaba comprometida. Inmediatamente planeó una gran cena familiar para conocer a mi prometido, invitando a todos nuestros familiares. Casi podía escucharlo, imaginando cómo se expandiría nuestro negocio familiar con Vincenzo como parte de la familia. Probablemente asumió que Vincenzo era el tipo de hombre que podía fortalecer la empresa y hacerla aún más exitosa. Pero en el momento en que entramos a nuestro gran comedor, me di cuenta de que mis suposiciones habían sido erróneas. Vi cambiar las expresiones en los rostros de mis familiares. Al principio, tenían sonrisas amplias y satisfechas, pero rápidamente se desvanecieron en sonrisas tensas y apenas disimuladas. Mi tía Patricia se agarró los anillos de perlas y la copa de champán de mi madre se le congeló hasta la mitad de los labios. El silencio fue ensordecedor hasta que mi padre se aclaró la garganta, un sonido que resonó como un disparo a través del enorme comedor. Sentí la mano de Vincenzo tensa debajo de la mesa, y en ese momento quedó claro que no todos en mi familia lo aceptaban como yo lo hacía. Entonces, jovencito, comenzó mi padre, con su voz áspera y condescendiente, el mismo tono que usaba con sus empleados. Cuéntanos sobre tus antecedentes. ¿De dónde vienes? Vincenzo se enderezó, manteniendo su dignidad a pesar de la hostilidad que llenaba la habitación. Las palabras de mi padre atravesaron el aire, su nitidez como agujas de acero que hicieron que mi corazón se hundiera. Me senté allí, conteniendo la respiración, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Este no era el padre que conocía, el hombre que me había enseñado resiliencia y determinación en los negocios, que siempre había estado orgulloso de mi ambición y mi impulso por el éxito. Pero ahora, solo veía a un hombre frío y despiadado, dispuesto a destruir todo lo que había construido para preservar su idea de cómo deberían ser las cosas, para proteger su orgullo. Vincenzo no se inmutó, no respondió de inmediato, pero pude ver un cambio sutil en su expresión. No era el tipo de persona que retrocedía ante palabras duras o autoridad. No se había criado en un mundo donde el dinero y el estatus lo dictaban todo. Su calma, la misma cualidad que admiraba en él, ahora se convirtió en una tensión insoportable. Me sentía atrapada, incapaz de encontrar las palabras para defenderlo. «Rosángela, ¿estás escuchando?» La voz de mi padre era tensa pero furiosa. Volvió su mirada hacia mí, y nunca lo había visto así, tan resuelto, tan convincente en su desdén. Esta no es tu vida, tu mundo. Él no pertenece aquí. Eres demasiado buena para él, para todo esto. Mi madre no dijo nada. Ella solo miró de un lado a otro entre nosotros, y pude sentir su incomodidad, las mismas emociones que llenaban a mi padre. Pero ella no se atrevió a hablar, no se atrevió a intervenir. Ella siempre lo había apoyado, incluso cuando sus métodos eran duros, incluso cuando él me presionaba demasiado. Pero ahora
Cuando se trataba de Vincenzo, su silencio era ensordecedor. Miré a Vincenzo, buscando en sus ojos cualquier signo de inquietud, cualquier respuesta que pudiera darme la fuerza para actuar, pero él se quedó allí parado como una estatua, con una expresión respetuosa pero inquebrantable. No discutió, no gritó y no se defendió, simplemente existió. Quizás esa era su grandeza, su fuerza. Sin embargo, en ese momento quería que él se defendiera, mostrara sus dientes y se enfrentara a mis padres. Estaba listo para ello. Estaba listo para estar a su lado, incluso si eso significaba perderlos. En cambio, lo sentí inclinarse ligeramente hacia adelante, su voz más suave pero no menos segura. Respeto a su familia, señor Ricci, y entiendo por qué dice estas cosas, comenzó Vincenzo, su acento apenas perceptible pero su sinceridad y fuerza inconfundibles. Pero te aseguro que no busco tu aprobación, ni deseo tu favor. Solo quiero una cosa, que Rosángela sea feliz, y si para eso es necesario demostrar mi valía, estoy dispuesto a hacerlo. Nunca la traicionaré, nunca la defraudaré. Mis ojos se llenaron instantáneamente de lágrimas. Sabía que estas palabras, tan simples pero tan poderosas, eran exactamente lo que siempre había estado buscando. Vincenzo no necesitaba a mi familia, no se esforzaba por ganarse el favor de mis padres. Él solo quería estar conmigo, apoyarme y hacerme feliz. Fue más de lo que jamás podría haber esperado. Pero mi padre no podía ver eso. Él se negó a entender. Nunca permitiré que lleves a mi hija a tu mundo. Las palabras de mi padre cayeron como un rayo. Eres un mendigo, un fraude. No sabes lo que significa familia. No sabes lo que es la verdadera dignidad. Ese fue el momento en que algo se rompió dentro de mí. Ya no podía sentarme en silencio, ya no podía permitir que esto continuara. Mis manos se apretaron en puños y me puse de pie, como si me liberara de una pesadilla. Padre, mi voz era más firme que nunca. Ya no soy un niño temeroso de tus palabras. Amo a Vincenzo y lo elijo por encima de tu dinero, tus ambiciones y tu orgullo. Si no puedes entender eso, entonces no me entiendes a mí. El silencio en la habitación era casi tangible. Mi familia, que siempre había sido mi apoyo, ahora se sentía distante y extraña. Pero no me importó. En ese momento no había vuelta atrás. No podía ser la persona a la que habían tratado de moldear, alguien que dependiera de su aprobación. Era una mujer capaz de construir mi propia vida, y en esa vida solo había una persona que merecía mi corazón, y ese era Vincenzo. No pasó mucho tiempo después de eso, pero pude sentir cómo ese momento, cuando giré y salí de la casa, se convirtió en algo definitorio. No fue solo una ruptura con mi familia, fue como escapar de las cadenas que me habían retenido durante demasiado tiempo. Cada palabra que hablaban, cada mirada, cada sombra de juicio que se cernía sobre nosotros como una nube oscura, todo se convirtió en parte del pasado. Los dejé allí, en medio de su arrogancia y prejuicios, sus deseos y expectativas de cómo debería vivir. Pero no podía ser la Rosángela que temía el juicio, que se ajustaba a sus estándares solo para ganarse su aprobación. Era imposible. Entonces Vincenzo y yo caminamos por la calle, con las manos fuertemente entrelazadas, como si ese simple gesto pudiera ayudarme a olvidar cuánto dolía ver a mis propios padres tan desconectados de la realidad, tan incapaces de entenderme. Vincenzo no dijo nada, y sentí que su calma me sostenía. Él no trató de persuadirme, no trató de consolarme con palabras. Él estaba allí, y eso fue suficiente. Todo lo que necesitaba en ese momento era su presencia, su certeza inquebrantable de que estábamos juntos. Nuestro modesto apartamento se convirtió en un refugio del mundo. Vivimos lo mejor que pudimos, sin excesos, pero teniendo todo lo que necesitábamos, el uno al otro, nuestro amor y un propósito compartido. Era nuestro pequeño universo y se sentía infinitamente hermoso. Al principio, temí que no lo lograríamos, que sería demasiado difícil, pero con cada día que pasaba,
se hacía más claro. Lo que había construido, lo que habíamos construido juntos, era real y valioso, y valía mucho más que todo el dinero y el estatus que mi familia podía ofrecer. Vincenzo y yo estábamos felices, y eso fue suficiente. Pero mi familia no lo olvidó tan fácilmente. No podían aceptar mi elección. Y aunque pasó el tiempo, y Vincenzo y yo continuamos avanzando en nuestro nuevo mundo más pequeño, los ecos de sus voces aún me perseguían. Sus palabras continuaron resonando en mi mente como un eco, minando mi confianza, agotando mi fuerza. Cuando Vincenzo me propuso casarnos, no lo dudé. No vacilé ni un segundo, aunque los ecos de sus palabras, sus acusaciones, aún permanecían en mi cabeza. Me senté frente a mi computadora y comencé a crear el anuncio de boda perfecto. No era solo una publicación. Fue mi respuesta a todos los que habían dudado de mí, a los que habían tratado de imponerme su voluntad. Creé la imagen perfecta del amor, rompiendo los límites que habían tratado de establecer para mí. La foto de Vincenzo y yo, nuestras manos entrelazadas, nuestros rostros iluminados con el tipo de sonrisas que podrían ablandar incluso los corazones más duros, acompañó mi mensaje. Escribí que el amor no conoce barreras, que no puede medirse por estatus social, riqueza u origen. Mi amor por Vincenzo era real, y su fuerza superó con creces todas las convenciones que habían tratado de confinarme. Las respuestas comenzaron a llegar casi de inmediato, tal como lo había anticipado. Mi prima Rebeca, como siempre, fue la primera en expresar abiertamente su desdén. ¿Cómo pudiste, Rosángela? Ha cambiado tanto. No debes darte cuenta con quién te has involucrado. Ella no se detuvo allí y continuó recordándome que había olvidado mis raíces y me vendí. Cada mensaje era agudo, cada palabra como un cuchillo en el corazón. Y luego, entre la avalancha de mensajes, llegó otro de tía Patricia. Nos has decepcionado. Nunca entenderás la verdadera felicidad hasta que vuelvas con nosotros, con tu verdadera familia. No fue solo una condena, fue su intento de devolverme a su mundo, un mundo en el que se esperaba que siguiera siendo una niña pequeña, obediente a sus reglas, que me dijeran cómo vivir, qué hacer y con quién estar. Toda mi familia creía esto. Su lógica era simple. Sin ellos, no podría construir una vida, no podría encontrar la verdadera felicidad. El tío George no fue menos persistente, enviando mensaje tras mensaje, como genuinamente angustiado por lo que él veía como mi error. Él me había advertido antes que tuviera cuidado con personas como Vincenzo. Siempre había temido que su opinión fuera la única correcta y creía que mientras siguiera su consejo, estaría a salvo. Pensó que era crucial asegurarse de que no diera un paso en falso, pero ya me había dado cuenta de que su mundo era extraño para mí y que ya no podía vivir dentro de esos límites. El torrente de mensajes fue abrumador y doloroso, pero ya no sentí miedo. Simplemente no podía creer sus palabras. Vi su hipocresía, su arrogancia. Lo que más me enfureció no fue su juicio, sino sus intentos de obligarme a regresar. Me quedó claro que no me aceptaban, Rosángela, por lo que realmente era, sino solo por la versión de mí que habían construido en sus mentes. Sentí que me hervía la sangre. Cada palabra que escribieron fue un golpe, cada acción una nueva forma de menospreciarnos, nuestras elecciones, nuestra vida, nuestro amor. Vincenzo, sentado a mi lado, me tomó la mano con calma, pero noté cómo sus dedos se volvían ligeramente blancos por la tensión. Él no participó en sus batallas verbales, no trató de convencerlos de lo contrario, simplemente se sentó allí, y en su silencio había algo mucho más formidable que fuertes discusiones. Él estaba listo para defenderme, siempre lo estuvo, pero su silencio, a diferencia de mi ira latente, despertó una profunda ansiedad en mí. Luché por evitar que me temblaran las manos mientras observaba sus rostros, sus reacciones, la forma en que continuaron sembrando discordia sin dudarlo. Estas personas, a quienes una vez llamé mi familia, ahora se sentían extrañas para mí.
Su crueldad, velada bajo una máscara de refinamiento, no dejaba lugar a dudas. Nunca nos aceptarían, nunca entenderían el amor que Vincenzo y yo habíamos construido, un amor que era valioso en sí mismo, más allá de sus elevados estándares. Bueno, Vincenzo, ¿qué tienes que decir? El tío George rompió el silencio de nuevo, su tono burlón implacable. Seguramente has encontrado un trabajo entre todo tu dinero virtual o sigues soñando con un negocio real. Mi mano se curvó en un puño a medida que aumentaba la tensión. Sabía que él no cedería, que ninguno de ellos lo haría, que continuarían burlándose, regañando y tratando de demostrar que éramos un error, que había tomado la decisión equivocada. Pero ¿qué sabían ellos de lo que habíamos soportado? ¿Cómo podrían juzgar lo que nunca habían visto o entendido? David, basta, exclamó mi madre, inclinándose hacia adelante. Pero su expresión no fue de apoyo para mí. No, ella simplemente estaba tratando de suavizar la incomodidad, de llenar el silencio en la conversación. Ella no me estaba defendiendo, ella no estaba tratando de entender, y sabía que esta era la gota que colmó el vaso. Ya no podía ser parte de esto. Estas personas, todos los que están sentados en esa mesa, nunca nos aceptarían, nunca verían nada real o significativo en nosotros. Miré a Vincenzo, a su rostro tranquilo pero tenso, y sentí que la amargura en mi pecho se hacía más fuerte. Ya no podía ocultar mi dolor, ya no fingía que todos estos desaires e insultos no importaban. Me levanté de la mesa abruptamente, inesperadamente, y la mirada de Vincenzo se encontró inmediatamente con la mía. Él también se puso de pie. No intercambiamos una sola palabra o gesto, pero en sus ojos vi todo lo que necesitaba: comprensión, apoyo, disposición. Eso fue suficiente. Vámonos, dije, mi voz apenas audible, casi un susurro, pero llevaba algo que hacía que todo a nuestro alrededor se congelara. Nos fuimos. Caminamos por la habitación sin mirar atrás. Ni las palabras, ni las miradas podrían hacerme regresar. Ya no era la Rosángela que conocían, y ellos lo sabían. Ya no les pertenecía. En ese momento, sentí que mi corazón encontraba paz. Alejándome, finalmente sentí que podía ser yo misma, que podía ser parte de algo diferente, algo real e infinitamente más importante que las expectativas que me habían impuesto. Vincenzo estaba a mi lado, su apoyo, su amor. Eso fue suficiente. Pasaron los días y cuando regresé a casa, supe que decidir cómo vivir mi vida dependía de mí. Vincenzo fue mi elección, mi aliado, mi socio. Juntos habíamos creado este pequeño mundo que nos protegía de aquellos que habían tratado de quebrantarnos, y sabía que a pesar de todos los golpes, a pesar de todos los obstáculos, había tomado la decisión correcta. Con él, sin ellos, éramos felices. Estábamos construyendo nuestra vida, estábamos creando nuestro futuro. ¿Sabes? Nada fue más doloroso que las palabras que me lanzaron, pero ahora entendí una cosa: no eran parte de mi viaje, no podían ser parte de mi vida. Y no importaba lo que dijeran, no importaba lo que pensaran, no importaba. Éramos libres, y eso valía todo lo que habíamos dejado atrás. Cuando Vincenzo y yo regresamos a nuestro pequeño mundo, sentí que nada ni nadie podía separarnos. Teníamos nuestro amor, nuestro hogar, nuestra vida. Estábamos avanzando y nada, ni siquiera sus crueles ataques, podía detenernos. Esa noche, cuando mi padre condenó mi elección y declaró en voz alta mi exclusión de su vida, sentí que no solo se había cortado una rama, sino todo el árbol en el que había crecido. No fue solo una ruptura con mi familia, fue un golpe que despertó algo primitivo, feroz y liberador dentro de mí. No volví a la mesa. Me puse de pie, incapaz de soportar la humillación, y tomé la mano de Vincenzo con fuerza. Él, por supuesto, no dijo una palabra, pero sus ojos, llenos de inquebrantable determinación y amor, fueron todo el consuelo que necesitaba. Al salir de esa casa, sentí a cada paso, a cada momento, que nos alejábamos más del pasado, de esas personas que se habían convertido en extrañas.
Ya no tenían ningún poder sobre nosotros, ya no tenían la capacidad de dar forma a nuestro futuro. Éramos libres, y eso era lo que más importaba. Cuando Vincenzo y yo regresamos a casa, no pude evitar notar lo mucho más fácil que era respirar ahora, cómo el aire de nuestra casa parecía más ligero, más puro, como si todas las cargas de esos años hubieran quedado atrás. Sí, estábamos aislados de todo lo que alguna vez había considerado parte de mi vida, pero ahora este era nuestro mundo, nuestro camino. Pasaron los años. Continuamos construyendo nuestra vida, pero ahora en nuestros propios términos. Vincenzo, con su increíble habilidad para la estrategia y la innovación, gradualmente comenzó a dejar su huella en el mundo de la tecnología. Comenzamos una empresa que pronto se dio a conocer no solo en Italia, sino más allá. Vincenzo no solo estaba construyendo un negocio, estaba creando algo que podía cambiar el mundo. Sus inversiones en criptomonedas, de las que alguna vez se burlaron quienes se consideraban más inteligentes, fueron solo el comienzo. Usamos ese capital para lanzar una empresa completamente nueva. Tech Vision Enterprises comenzó a desarrollar soluciones innovadoras impulsadas por inteligencia artificial para empresas. Recuerdo esas noches en nuestra pequeña oficina, discutiendo el futuro, planeando cómo capturar el mercado, cómo revolucionar una industria, y luego, 3 años después, logramos lo que alguna vez pareció imposible. La valoración de la empresa superó los $500 millones y fuimos invitados a conferencias internacionales a las que alguna vez solo habíamos soñado asistir. Nos convertimos en pioneros en una nueva era de la tecnología y cada día, cada paso del proceso, reforzaba mi creencia de que habíamos tomado la decisión correcta. Pero no se trataba solo de dinero, negocios o reconocimiento. Lo que más importaba era cómo habíamos recorrido este camino juntos, uno al lado del otro. Ya no dependíamos de las opiniones de los demás o de la validación externa. Nos habíamos convertido en personas que no necesitaban ganarse el respeto. Se había convertido en parte de quienes éramos. Al recordar esa noche en que mi padre me echó, me di cuenta de que no podía arrepentirme de nada. No lo que había perdido, no lo que había dejado atrás. Nada de lo que había sucedido en la casa Ricci podía compararse con lo que Vincenzo y yo habíamos construido juntos. No habíamos buscado el apoyo de quienes podrían habernos entendido, porque nos habíamos encontrado. Esa era nuestra fortaleza. En ese momento, me di cuenta de que nuestra vida juntos no era solo una historia de éxito, era mucho más. Era una historia de luchar por uno mismo, por los ideales de uno y por el amor de uno. Cada paso en ese viaje fue importante. Cada obstáculo que superamos nos hizo más fuertes, sabios y seguros. Nunca volvimos a esa casa. Nunca volví con esas personas que me habían dejado atrás. No necesitaba su aprobación o admiración. Mi familia ahora estaba formada por aquellos que estaban dispuestos a compartir todo lo que tenía. Vincenzo no era solo mi esposo, sino también mi mejor amigo, mi apoyo y mi firme compañero en este viaje. El mundo exterior estaba lleno de opiniones y juicios, pero, dentro de nuestro círculo, creamos nuestro propio mundo, nuestra propia realidad, donde lo que importaba no eran las marcas, el dinero o la herencia, sino lo que podíamos construir juntos. En algún momento me di cuenta de que la verdadera fortaleza radica en no estar atado al pasado, a aquello en lo que naciste. La fortaleza está en poder crear tu futuro, construirlo con aquellos que te valoran por lo que eres, no por el lugar de donde vienes. Continuamos haciendo crecer nuestro negocio, expandiendo nuestros horizontes. Vincenzo no solo se convirtió en un líder en el mercado tecnológico, sino que también inspiró a otros a aceptar el cambio. Era un verdadero revolucionario en su campo, y yo estaba orgullosa de estar a su lado, de verlo transformar el mundo. Sin embargo, a pesar de todos los éxitos externos, sabía que esto era solo una parte de nuestro viaje. Lo más importante era que habíamos comenzado este viaje juntos, con la pizarra en blanco,
Y nada era más valioso que el momento en que realmente nos volvimos libres. Y así seguimos avanzando, a pesar de los desafíos, porque sabía que con cada día que pasaba, con cada nuevo logro, no solo nos estábamos volviendo más exitosos, nos estábamos volviendo más nosotros mismos. Observé con orgullo cómo el nombre de mi esposo se hacía cada vez más reconocido. Artículos, entrevistas, titulares, llenaban las páginas de revistas de negocios y su nombre aparecía con frecuencia entre las figuras más respetadas de la tecnología. Recibió numerosos elogios, incluidos títulos como Visionario Tecnológico del Año, CEO menor de 30 años y Emprendedor más innovador. Cada vez que escuchaba hablar de otro logro, me sentía abrumado por el orgullo, pero de lo que más orgullosa estaba era de que el éxito no lo había cambiado. Siguió siendo la misma persona que siempre había sido, amable, humilde y genuino. Aunque ahora vestía ropa cara, su estilo seguía siendo modesto y discreto. No necesitaba presumir. Incluso cuando tuvo la oportunidad de gastar grandes sumas en artículos de lujo, prefirió usar lo que era simple y de buen gusto, reflejando su fuerza interior y carácter. Todavía abría puertas y saludaba a todos como iguales. Las personas con las que trabajaba comentaban a menudo cómo aún recordaba los nombres de todos los empleados, incluso a medida que la empresa se expandía y se hacía cada vez más famosa. No podía dejar de pensar en mi padre. Había una parte de mí que quería encontrarlo, mostrarle todos los titulares, todos los logros, demostrar lo equivocado que había estado, cómo se había perdido lo que realmente importaba. Pero, desafortunadamente, no habíamos hablado desde ese terrible cumpleaños cuando declaró que yo ya no era su hija. Había pasado mucho tiempo tratando de entender lo que significaba ese momento, pero, en verdad, encontré paz y calma en el silencio, en ausencia de esa lucha constante por la atención y la aprobación. La vida avanzaba y no tenía sentido reabrir viejas heridas. Un día llegó una invitación, un sobre de color crema con estampado dorado. Estás cordialmente invitado a celebrar la boda de Rebecca Ritchie. Me senté mirando el sobre, confundido y un poco molesto. Este era el mismo primo que una vez se había burlado de nosotros, cuyos comentarios cortantes sobre los modestos antecedentes de Vincenzo y nuestra ropa todavía resonaban en mi mente. Y ahora nos invitaba a la boda de su hija. Curiosamente, ni siquiera me sorprendió. Vincenzo y yo habíamos pasado por tantas cosas que estos juegos familiares ya no tenían ningún peso para nosotros. Le entregué la invitación a Vincenzo, quien la leyó atentamente. Luego, mirándome con esos ojos amables de los que me había enamorado hace tantos años, dijo: «Tal vez sea parte de mi cultura. Creemos que la familia es sagrada, incluso cuando nos causa dolor. Quizás deberíamos irnos. Después de todo, siguen siendo tu familia. Decidimos irnos». Se sintió como retroceder al pasado, a un mundo que habíamos abandonado hacía mucho tiempo, pero que aparentemente todavía pensaba que tenía un reclamo sobre nosotros, sin saber que nuestros corazones ya no tenían espacio para ellos. La velada se desarrolló en el Ritz-Carlton. Entramos al gran salón de baile donde se llevó a cabo la ceremonia de boda de Rebecca. Desde el principio, la reacción fue inesperada. Alguien exclamó en voz alta: «Dios mío, es Sam Hassan, el CEO de TechVision. ¿Lo viste? Él es el tipo que acaba de cerrar el trato con Microsoft». De repente, todos los ojos estaban puestos en nosotros. La gente comenzó a acercarse a Vincenzo, pidiéndole consejos de inversión, rogándole fotos y entregándole sus tarjetas de presentación. Los mismos parientes que alguna vez menospreciaron a mi esposo, ahora se apresuraron a llamar su atención. Era tan absurdo que luché por reprimir una sonrisa. Vi cómo Vincenzo manejaba todo con aplomo y gracia. Fue impecablemente educado, sonrió para las fotos, respondió preguntas y se aseguró de que nadie se sintiera excluido. Era amable y respetuoso, aunque sabía que muchas de las personas que compiten por su favor
Ahora nunca le habían mostrado la misma cortesía en el pasado. En medio del desfile de sonrisas falsas y palabras grandiosas, vi a mi tía Patricia, la misma mujer que una vez ridiculizó abiertamente los modales en la mesa de Vincenzo. Ahora se acercó a nosotros con entusiasmo y dijo efusivamente: «Tu esposo es simplemente magnífico. ¿Sabías que Forbes escribió sobre él?». Me reí para mis adentros, maravillándome de lo extraña e impredecible que podía ser la vida. El hombre que una vez descartaron como insignificante, ahora estaba en un pedestal, su nombre entre los más destacados en el mundo empresarial. Había construido una fortuna mayor que cualquier cosa que los Richies pudieran haber imaginado. Sin embargo, a diferencia de ellos, permaneció modesto, amable y humilde. Y entonces mi mirada se posó en mis padres. Estaban haciendo cola para acercarse a nuestra mesa. Mi madre lució su sonrisa más congraciadora, la que generalmente reservaba para los inversionistas adinerados, mientras que mi padre, con una sonrisa profesional pegada en su rostro, se me acercó y me dijo: «Cariño, mamá y yo seguimos tu increíble éxito en las noticias. Estamos muy orgullosos de llamarte familia». En ese momento sentí todo el peso de la realización. Todo lo que habían hecho y dicho en ese entonces ya no importaba. Vincenzo y yo habíamos construido una vida que no podía fabricarse ni replicarse. No necesitábamos su reconocimiento. No pude evitar sonreír amargamente, porque para mi familia siempre sería la pobre niña inmigrante. Esa percepción nunca había cambiado. No importa cómo evolucionó el mundo que nos rodeaba, su visión de mí permaneció estática. Recordé esa noche hace años, sentada en una cena familiar, cuando se estremecieron ante la mención de mi nombre, ante la idea de casarme con Vincenzo. Se recuperaron rápidamente, por supuesto. Mi padre incluso se aclaró la garganta y se soltó el cuello, un cuello que ahora noté que no era de su marca de lujo habitual. Fue sutil, pero me dijo todo lo que necesitaba saber. El tiempo había pasado y los puentes entre nosotros habían ardido hacía mucho tiempo. Ya no éramos la familia que alguna vez pensaron que éramos. A medida que avanzaba la noche, salió a la luz la verdadera naturaleza de la situación. Sobre entremeses, la historia se derramó. Michael, su hijo de oro, el hijo que habían cuidado y cuidado, había firmado contratos con proveedores dudosos para reducir los costos de los productos farmacéuticos de la empresa familiar. El resultado fue desastroso. Medicamentos falsificados, quejas de los clientes, demandas e investigaciones de la FDA. Mi padre bajó la mirada y admitió que sus bancos permanecían intactos, pero lo que estaba en juego era real. Millones estaban en juego. Mi madre, frotándose los ojos con una servilleta, apretó los labios mientras mi padre cruzaba la mesa para colocar una mano sobre el hombro de Vincenzo. Observé cómo mi esposo, con empatía pero sin una pizca de condescendencia, escuchaba. Vincenzo nunca rechazó a alguien necesitado, pero sabía que no estaría aquí, no en este entorno. Él simplemente dijo: «La familia ayuda a la familia, ¿no?». Su voz era suave, pero tenía la determinación interna que había escuchado muchas veces antes y nunca dejé de maravillarme. Yo, sin embargo, permanecí en silencio. La sonrisa en mi rostro ya no era genuina. ¿La familia ayuda a la familia? Hice eco. Las palabras se dirigían más a mí mismo que a ellos. Me parece recordar que dijiste que ya no éramos familia. Me repudiaste 2 veces, ¿verdad? Mi voz era fría, apenas audible por encima del ruido general de la recepción, donde el DJ pedía a todos que levantaran las copas por los recién casados. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no podía y no jugaría, según sus reglas. No iba a ofrecer mi amabilidad y perdón a su mundo de nuevo. Mi padre se puso de pie de un salto, con la cara enrojecida de ira, y gritó: «¿Cómo te atreves? Después de todo lo que he hecho por ti, ¿cómo puedes ser tan desagradecido?». Pero su arrebato no me sacudió. Me paré con calma, mirándolo directamente a los ojos, y le dije: «Sí,
Puedes renegar de mí de nuevo si quieres, eso no cambiará nada. Vincenzo me tomó la mano con firmeza y salimos del pasillo. Las palabras y maldiciones de mi padre nos siguieron, pero por primera vez sentí que había elegido mi propio camino. 3 años después, cuando reflexioné sobre ese momento, supe lo que le había sucedido a mi familia. Amerigo, el mismo pariente que siempre me mantenía informado sobre asuntos familiares, aunque rara vez preguntaba, me dijo que Stuart Pharmaceuticals, la poderosa compañía de mi padre, había quebrado. La casa en la que crecí había sido vendida en una subasta, y mis padres se habían mudado a un apartamento, vendiendo sus autos de lujo y joyas en el proceso. Cuando me enteré de ellos, cuando mi madre me llamó, recordé esa noche en que mi padre había llamado a Vincenzo buscador de oro. Cuán irónicas pueden ser las lecciones de la vida. La vida me había mostrado la verdadera naturaleza de aquellos que una vez había pensado que eran míos. Mi esposo, que alguna vez había sido un inmigrante pobre, construyó un imperio a través de la honestidad, el trabajo duro y la determinación. Mientras tanto, mi familia, cuya riqueza estaba arraigada en el orgullo y la codicia, lo había perdido todo. Si alguna vez había creído que la riqueza se trataba solo de dinero, ahora entendía que la verdadera riqueza era algo mucho más significativo. Fueron las personas que te apoyaron cuando los tiempos son difíciles, las que te levantaron cuando el mundo trató de derribarte, y con eso yo era la mujer más rica del mundo.